Buenas tardes o buenos días, dependiendo de la hora en que nos veas. Es un gusto estar una vez más en este segmento de Reiniciemos Nuevas Masculinidades. Y hoy tengo a un compañero y colega que es Querubín y ojalá que este tema le sirva de mucho. El tema de hoy es las emociones en los hombres y al ratito les explico por qué las emociones en los hombres. Es como decir, los hombres nada más tenemos emociones y los demás no tienen, pues es parte de la temática. Entonces, ahorita se va a presentar Querubín. Adelante, Querubín, por favor, si eres tan amable. Gracias por la invitación. Es un placer estar con todos ustedes. Para las personas que nos escuchan, que nos ven en esta grabación, pues yo soy Querubín, muy bien tú lo dijiste, Querubín Falconi Bocanegra. Soy psicólogo de profesión. Actualmente pues trabajo en el área de Departamento de Estudios de Género de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Soy profesor también de asignatura en la Mundo Maya. También imparto clases en esa universidad. Y bueno, en la parte de violencia y en el trabajo de las masculinidades, me ha tocado trabajar desde hace 5 años en el Departamento de Género, pues más que nada en la parte de la transversalización de la perspectiva de género en la universidad, y el trabajo que en realidad nos ha tocado a mí y a 2 compañeras realizar es básicamente sensibilizar y capacitar a profesores y estudiantes. Bueno, pues un gusto tenerte aquí. Gracias. Y yo decía en un principio, las emociones en los hombres. ¿Por qué? Porque pareciera que hay toda una cultura, creencias e ideologías que los hombres no sentimos. Pareciera que los hombres no tenemos emociones o solo tenemos ciertas emociones, y es lo que vamos a ir viendo en este segmento. Parte de la temática es precisamente descubrir si los hombres realmente sentimos o no, si tenemos o no emociones. Y ahorita vamos a ver un pequeño video y después del video vamos a hacer unos pequeños comentarios. Veamos el video, por favor. ¿Qué músculo mental o qué habilidad vamos a entrenar hoy? Vamos a ver la gran influencia que tienen en nuestras vidas las personas que nos rodean. Tanto es así que el escritor John Rohn acuñó la conocida frase: eres la media de las 5 personas con las que pasas más tiempo. ¿Y por qué lo decía? Lo cierto es que nuestro entorno directo, las personas con las que hablamos, comemos, dormimos, trabajamos, tiene un impacto considerable en nosotros. Si eres humano, para bien y para mal, la mayor influencia que tienes en tu vida es la de las personas que te rodean. ¿Y cómo funciona esa influencia? Pues estamos programados para contagiarnos de las emociones de quienes nos rodean por varias razones. Aprendemos imitando y además imitar las emociones de los demás nos puede salvar la vida. Cuantos más seamos, más protegidos nos sentimos. Así que copiamos gestos, risas, toses, acentos, bostezos, seguimos modas. Pero ojo, porque las emociones más contagiosas, las que se contagian como un virus, son las emociones que el cerebro asimila con nuestra supervivencia. Es decir, el desprecio, la ira o el miedo. Somos más vulnerables precisamente a las emociones más intensas y a veces más perjudiciales. Así que, ¿qué te contagian a ti las personas que te rodean? Vamos a verlo, manos a la obra. Piensa ahora en las 4 o 5 personas con las que pasas más tiempo y haz una lista de las emociones que estas personas suelen expresarte. Por ejemplo, apunta 3 emociones para cada una de estas 5 personas. Y ahora divide las emociones que has apuntado en positivas o negativas. El saldo de las emociones de las personas que te rodean es más bien positivo o más bien negativo.
Piensa si hay alguna emoción que te gustaría experimentar más y que no está en tu lista. O decide si, por el contrario, quisieras filtrar y reducir la presencia de algunas de las emociones menos atractivas que has apuntado en tu lista. Céntrate, en todo caso, en una emoción a la vez. Elige una emoción que quieras entrenar o disminuir o aumentar esta semana. Familiarízate con esa emoción, convive con ella de forma consciente a lo largo de tu día. Y cada noche, antes de dormir, piensa en qué momentos la experimentas más y cómo. Y comprueba durante unos días si estás logrando intensificar o disminuir esa emoción. Sé pionero, entrena tu mente. Ok, ya que vimos el video, ¿te gustaría comentar algo, Querubín, acerca del video? Muy interesante saber la influencia que tienen las personas, sobre todo la familia. Al estar escuchando este video, me recuerda mucho o me remonta mucho a la familia como, podríamos llamarle como el aspecto principal por el cual nosotros somos influenciados o aprendemos nuestras emociones. Más allá de lo que podamos pensar de que en la escuela, con los amigos, ¿no? La familia es el principal, podemos decir, factor que puede influenciar en nosotros, en nuestras emociones. Y sobre todo, muy bien lo decía la persona que explicaba este video, es el saber y identificar con qué tipo de personas nos relacionamos, qué tipo de emociones nosotros pues vamos básicamente aprendiendo. Y es que desde niños, y lo decía muy bien Piaget, ¿no? De 0 a 6 años, es una etapa fundamental para poder imitar y poder formar nuestra personalidad. Y es desde allí donde nosotros, pues básicamente vamos aprendiendo e imitando las emociones que nuestros familiares y todas las personas que están en nuestro alrededor, en nuestro entorno, es básicamente imitar esas emociones. Y bueno, ya siendo personas mayores, siendo personas grandes, en diferentes entornos, en nuestro centro de trabajo, para los jóvenes, en los salones de clases, todas aquellas personas que están muy cercanas a uno tienen una influencia importante en el desarrollo de nuestras emociones. Si nosotros, por ejemplo, en un centro de trabajo prevalece siempre la tristeza, el miedo o la ira, pues de alguna u otra manera esto me recuerda mucho a un dicho popular que dice, bueno, quiero recordarlo un poquito así, el que se junta con lobos a aullar aprende, creo, ¿no? Sí, así dice. Entonces, bueno, creo que lo dije bien. Entonces, de alguna u otra manera, este dicho, aunque suene muy burdo, ¿verdad? Pues nos ejemplifica muy bien de que cuando nos juntamos con personas o convivimos con personas que regularmente se sienten, por ejemplo, se enojan muy rápido, pues muy fácil vamos a aprender ese tipo de emociones. De alguna manera va a impactar en nuestra vida. Entonces, debemos de identificar y el ejercicio que marcaba a la persona, muy interesante, porque yo creo que podemos hacer así como un tipo análisis FODA en nosotros, en las emociones, ¿no? Identificar qué emociones buenas aprendemos en nuestro entorno, pero también esas emociones negativas, por llamarle así negativas, ¿verdad? Porque por allí en una ocasión conversaba con una compañera y me decía, bueno, yo no creo en que haya emociones positivas y negativas, todas ayudan a estabilizar o a regular la adaptabilidad de una persona en una sociedad. Entonces, sean buenas o sean malas, yo creo que hay algunas que construyen
y hay unas que no construyen. Entonces, de manera muy personal, yo creo que haciendo este análisis FODA, por llamarle así, pues podemos identificar qué emociones positivas y también, bueno, aprender igual que el estar conviviendo con personas que pudieran estar, no sé, influyendo de manera negativa en nosotros, pues también aprender a desecharlas, ¿no? Las emociones. Sí, y como mencionas en esta parte del video, donde ella dice que las emociones son pegajosas. Y parte de lo que mencionaba en un principio tiene que ver con, hay emociones pegajosas en los hombres, hay emociones socialmente aceptadas para hombres y emociones socialmente aceptadas para mujeres. Aquí el cuestionamiento hacia uno mismo es, ¿qué emociones yo estoy manifestando en casa? Por ejemplo, ahorita que estamos en esta contingencia y la mayoría está en casa y los hombres o muchos hombres no sabemos estar en casa. Y si estamos en casa vivimos una serie de emociones que a veces no reconocemos, no identificamos o no sabíamos que sentíamos eso, y esas emociones nos pueden llevar a tener conductas muchas veces de amabilidad, pero también muchas veces conductas de violencia hacia las personas que viven o están conmigo en casa. Y decía, pregúntate quiénes están a tu alrededor. Y yo la dirigí hacia mí. ¿Qué emociones yo estoy manifestando que los que están a mi alrededor están viendo en mí? Realmente yo me la paso, ¿cómo me la paso todo el día? Me la paso enojado, me la paso alegre, me la paso triste. Y entonces empezaba a hacer ese FODA como tú dices. Empecé a cuestionarme y empecé a mirar y decía, en toda esta cuarentena, la emoción que más he identificado en mí, según yo, es la alegría. Y luego decía, ¿cuál es la que he identificado después de la alegría? Pues el enojo. Y a lo último, la tristeza. Dije, bueno, hubo un momento donde me sentí triste, pero fue espontáneo. Y eso me llevaba a pensar el video y ahorita escuchándote, pues empecé a hacer también como que este FODA, ¿no? Este análisis en mí. Y a partir de ahí, Querubín, para ti, ¿qué son las emociones? ¿Los hombres realmente sentimos, tenemos emociones? ¿Qué opinas tú? Sí, fíjate, es bien interesante esta parte de las emociones y precisamente yo en el analizar el significado de emociones parto desde esa palabrita, desde ese latín que viene de su etimología, que es emovere, ¿no? Que significa movimiento, algo que te mueve. Y eso son las emociones precisamente. Yo lo quiero ejemplificar con esto. Las emociones es como, el resultado de las emociones es como un estado de WhatsApp. ¿En qué sentido? Antes de escribir o antes de postear, antes de subir tu estado, hubo algo que te movió, algo que te impulsó a subir ese estado. Y bueno, ese estado es producto de alegría, es producto de tristeza, es producto del miedo, es producto del enojo o de la ira. Entonces, las emociones precisamente son esos impulsos y que incluso son también fisiológicos, ¿no? Desde luego que cualquier hombre y todas las personas, sin importar si es hombre o mujer, sienten las emociones. Ahora, yo creo que el expresar las emociones es donde hay ese cambio en donde los hombres no expresamos las emociones y es precisamente que los hombres viene esta parte de poder reprimir las emociones, es decir, no expresarlas. Un hombre se puede sentir triste, pero no lo demuestra.
un hombre se puede sentir en alguna circunstancia feliz, pero a lo mejor socialmente no es aceptable esa conducta en ese hombre, y bueno, lo que hace es reprimirla y no parecerse, no sentirse feliz o no expresar su alegría, su felicidad, ¿no? Entonces, yo creo que los hombres sentimos, sí sentimos emociones, pero que esas emociones no se expresan de una forma correcta. Y cuando digo correcto, es poder expresarlas en todo su contexto, es poder decir, me siento feliz, estoy enojado, reconozco que estoy enojado, hoy me siento feliz por esto, ¿verdad? Y bueno, yo creo que aquí el, el factor principal por el cual los hombres no expresan sus emociones, no expresamos las emociones, es precisamente la cuestión de los estereotipos, ¿no? Los estereotipos sociales, o muy bien lo que tú decías, lo que se espera de un hombre, ¿no? De acuerdo a los estereotipos, ¿no? Que un hombre no debe, por ejemplo, sentirse triste. Entonces, yo creo que cuando un hombre aprende en este sentido a no expresar la tristeza como una emoción primaria, de alguna u otra manera, siendo un niño, siendo un adolescente y siendo un adulto, pues se va a acostumbrar, ¿no? A lo mejor en su interior, en su interior se siente triste, pero no lo demuestra. Entonces, a la respuesta muy concreta, pues sería de que sí se siente el hombre emociones, pero no las expresa. Mencionas algo muy cierto en este sentido de sí sentimos, pero el detalle es al momento de expresarlas y vivenciarlas. Por todos estos estereotipos, como mencionas, que van marcando esta pauta de conductas o de comportamientos a nivel social, pero también a nivel interno. Claro. Si un hombre identificara que se siente triste o que siente miedo, yo veía en las noticias con esto del coronavirus, entrevistaban a dos hombres, chavos, estaban jóvenes, y les preguntaban que sí, qué pensaban acerca de esto del coronavirus, y decían que no existe, y que es un invento del gobierno, y todas estas creencias que existen. Y el reportero les preguntaba, bueno, ¿no te da miedo? Y dice, contesta los dos, no sentimos miedo. Y le vuelve a preguntar, bueno, ¿qué es lo que más te da miedo entonces, si no es esto? Y uno contesta, a mí no me da miedo nada. Y pues tiene que ver con este estereotipo que se ve inculcando desde que eres pequeño, que no puedes sentir miedo, que no puedes sentirte triste, que no puedes sentir ciertas emociones. Sí, de hecho, sí. De hecho, fíjate que tú comentaste ahora sí que tu propio análisis, ¿no? De tus emociones. Sí. Y bien lo que tú hablabas del miedo ahorita, yo de manera muy personal, las emociones que he tenido en el transcurso de este confinamiento han sido, y son contrarias, es la felicidad, pero también el miedo. O sea, me he sentido con miedo y a pesar de mis valores, a pesar de, no sé, de mi físico, a pesar de mis creencias, es poder reconocer esa naturaleza como personas y que sentimos miedo, más allá de lo que uno pueda profesar como religión o los valores o este sistema de creencias que uno pueda tener, es el reconocer que también igual puedes tener miedo. Entonces, ¿qué es lo que te limita? Precisamente lo que te limita, esa barrera muy, muy grande, una barrera social, muy, muy grande, basada en estereotipos
que limitan y perjudican a los hombres, principalmente, ¿no? Al expresar sus emociones. Y fíjate que en una ocasión comentábamos en un programa de radio con unos psicólogos precisamente en los estragos de esto de no expresar las emociones. Y es que igual las estadísticas apuntan a eso, de que también han habido muchos suicidios y el índice en un porcentaje mayor son los hombres. Y precisamente los hombres son los que simulan estar bien, aunque no estén bien, simulan estar bien, y es reprimir todas estas emociones, pero bueno, de eso se trata esta charla, ¿no? También abrirse a esto. Sí, y mencionas esta parte, en algún momento nosotros también lo tocamos cuando damos el tema de masculinidades y trabajamos con los hombres. Yo quedé impresionado porque no lo sabía cuando tomé un curso sobre suicidio y decían que a nivel nacional el 85% de los suicidios son los hombres. Y a nivel estado, el 85% en 2018 de suicidio fueron hombres. Y entonces sí es preocupante porque en este estereotipo de mostrar fortaleza, y no tan solo fortaleza física, sino fortaleza emocional, que es mal entendida, que se cree que ser fuerte es no siento, no me duele, no pasa nada. Y algunos hombres simulan, pero hay hombres que también no saben identificar. Como tú decías, estas emociones también tienen reacciones fisiológicas y algunos hombres no saben identificar cuándo es que están enojados, en qué parte de su cuerpo están sintiendo esa emoción. Si yo me siento alegre, en qué parte de mi cuerpo también y qué pensamientos están relacionados con esa emoción. Y tú mencionabas el suicidio, pero también hay estudios que en enfermedades cardíacas, quienes tenemos el mayor índice, pues somos los hombres. Los hombres, así es. Por toda esta cuestión de la emoción socialmente aceptada, es el enojo, la ira. Los hombres, muchos hombres, explotan hacia afuera con conductas violentas, pero también muchos hombres implotan. Como hay toda esta cultura de que debo de ser macho y aguantarme, significa que no comparto lo que siento. Y puedo estar preocupado porque posiblemente ya no tengo dinero, porque me quedé sin trabajo, o porque me voy a quedar sin trabajo, o porque realmente ya mis ingresos están acabando o ya no tengo ingresos. Y como hay una carga social también, en este estereotipo que el hombre tiene que ser el proveedor, y aunque su pareja pueda trabajar, y aunque su pareja trabaje, ellos no se permiten esta ayuda. O hay hombres en esta carga que pues no saben pedir ayuda, porque pareciera que pedir ayuda es sinónimo de no ser de debilidad. O sea, no soy hombre. Y ciertamente el poder aprender a reconocer que sentimos las emociones como las sienten las mujeres, que tenemos las mismas emociones, perdón, que las mujeres, que otros hombres, que las demás personas, pero el meollo del asunto está en permitirme vivirlas y también la forma en cómo la expreso, como tú bien mencionas. Querubín, ¿qué ¿conoces alguna herramienta o algo en que los hombres podamos vivir o identificar estas emociones en nosotros para que también podamos tener como un camino a seguir o tener alternativas? Sí, claro, mira, yo creo que lo principal para poder ir hacia un camino y poder ir alcanzando esa salud
emocional en el hombre es precisamente identificar que nos está afectando, ¿no? Que esas emociones reprimidas y que no son expresadas te pueden afectar y pueden ocasionar repercusiones en tu salud mental. Y es precisamente el reconocer que las estamos reprimiendo. Básicamente es como el primer consejo que yo puedo darle a una persona que quiere cambiar esa parte, es poder reconocer de que primero estamos reprimiendo emociones, que las sentimos desde luego las sentimos, pero al momento de poder expresarlas, y en esto quiero dar aquí un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, cuando nos sentimos tristes, ¿no? Socialmente, pues se espera que un hombre no llore, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos hacer en esas circunstancias? Pues básicamente aprender a poder desahogarnos, a poder llorar, a poder platicarlo con una mujer o con un hombre, a poder expresar lo que sentimos, a poder desahogarnos como hombres también. Y son estas emociones ya expresadas las que nos van a ayudar a los hombres también a mejorar nuestra salud mental. Y bueno, también reconocer que hemos mal aprendido o hemos aprendido negativamente en cómo manejar nuestras emociones. El identificar que desde casa, desde la educación que nos dieron nuestros padres, está basada precisamente en ese hombre que, pues, que todo lo supera, ese hombre que todo puede hacer, el hombre que tiene que llevar, que no sufre, el hombre que tiene que aguantar todo. Entonces, yo creo que ese tipo de ideas se centran muy bien en la personalidad de cada uno de los hombres y luego permiten luego estragos emocionales. Entonces, es reconocer esa parte y que necesitamos reaprender, ¿no? Reaprender. Necesitamos reaprender. ¿Y cómo vamos a reaprender? Bueno, pues podemos ir identificando en nuestro diario vivir, haciendo ejercicios de aquellas emociones que sentimos. Podemos hacer quizás una bitácora, un diario, poder enlistar aquellas emociones que estamos sintiendo, ¿no? En nuestro día a día, ahorita con lo del coronavirus, con lo del confinamiento, hacer como un análisis FODA, por ejemplo, ¿no? De aquellas emociones, desde luego, constructivas, positivas, por llamarle así, ¿no? Pero también de poder canalizar estas emociones negativas, entre comillas, ¿verdad? No sé, como la tristeza o la ira, y poder saber canalizarlas, porque también hay actividades que también nos ayudan a manejar también nuestra salud mental en los hombres. El ejercicio, por ejemplo. El ejercicio es un buen momento para poder ir descargando esas endorfinas, ¿verdad? El ejercicio y bueno, hacer este tipo de actividades que te decía. Y bueno, también yo creo que hacer este tipo de ejercicios que es poder analizarnos, autoanalizarlos, yo creo que nos ayudan muchísimo. Y bueno, también aconsejo que de los varones que nos están viendo el día de hoy, pues también poder acudir a ayuda profesional, ¿no? También ir a terapia, ir con el psicólogo ayuda también muchísimo. Y bueno, todo esto ayuda pues a una salud emocional cada uno de los hombres y pues también poder vivir una buena calidad de vida como hombres. Claro, y escuchándote pensaba en esa necesidad que existe de generar redes de apoyo y espacios seguros para los hombres, para los niños,
desde el momento en que si un niño llora o si un niño se siente triste, permitirle vivir esa emoción. Porque comúnmente si alguien está triste, le dicen, no, no estés triste, mira, ponte alegre, mira, sonríe, que todo esto va a pasar. Y se retiene la emoción, se niega la emoción. Lo recomendable, la sugerencia sería generar estos espacios en casa o con los amigos y que se puedan permitir vivenciar la emoción. Si es miedo, miedo, si es tristeza, tristeza, si es alegría, pues alegría. Y vivenciar estas emociones porque esto va a generar que podamos reconocerlas, vivenciarlas, identificarlas y aprender a canalizarlas. Y esto es responsabilidad de los cuidadores o de las personas que están a cargo de esas hijas e hijos. Y pues los hombres, pues también somos como estas figuras. Quienes son padres, pues son figuras de sus hijos. Quienes somos hermanos mayores, pues nuestros hermanos menores. Si tenemos sobrinos, pues de esos sobrinos. La invitación es a los hombres principalmente a que se permitan vivenciar y se permitan expresar estas emociones, pero sobre todo generar espacios realmente para poder, espacios seguros donde se puedan expresar estas emociones y generar redes de apoyo. Los hombres no pedimos ayuda, los hombres no identificamos las emociones, los hombres no compartimos lo que sentimos, los hombres, aunque nos den la ayuda, no la recibimos. Y como bien mencionas, contárselo a un amigo, contárselo a una pareja, ir a terapia, al menos en el instituto está el taller para el trabajo con hombres, para empezar a reeducarnos, y es un espacio también. Entonces, también la invitación es para que cuando pase toda esta contingencia puedan acudir al instituto. Los talleres son todos los jueves de 5 a 7. Entonces, te agradezco mucho, Querubín, tu conocimiento, tu experiencia, pero sobre todo tu tiempo, el que te hayas permitido estar con nosotros y poder brindar a las personas que nos escuchan, pues todas estas herramientas. Gracias, gracias Gustavo por invitarme y por considerarme. Es un honor siempre, bueno, estar compartiendo contigo este tipo de temas. Y bueno, para mí es un placer y bueno, estamos para servirles. Pues muchísimas gracias a todas las personas que nos escuchan y ojalá puedan compartir este video que creo que le servirá mucho a las personas. Entonces les agradecemos mucho el que se hayan permitido escucharnos y muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente segmento con un nuevo tema. Muchísimas gracias.